Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estos días pasados, al ver a los muchachos, chicos, seguir las estaciones de la Vía Crucis, del Vía Crucis, pensaba que hay algunas escenas que no aparecen en esas estaciones. Mientras se desarrolla el proceso contra Jesús ante el Sanedrín, tiene lugar la escena más triste de la vida de Pedro. Él, que lo había dejado todo por seguir a nuestro Señor, que ha visto tantos prodigios y ha recibido tantas muestras de cariño, de afecto, ahora le niega rotundamente. Se siente acorralado y niega hasta con juramento conocer a Jesús. Cuando Pedro estaba abajo en el atrio, llega una de las criadas del sumo sacerdote y al ver a Pedro que se estaba calentando, fijándose en él, le dice: también tú estabas con Jesús, ese nazareno. Pero él lo negó diciendo: ni le conozco, ni sé de qué hablas. Y salió fuera al vestíbulo de la casa y cantó un gallo. Y al verlo la criada empezó a decir otra vez a los que estaban alrededor: este es de los suyos. Pero él lo volvió a negar. Y un poco después los que estaban allí decían a Pedro: desde luego eres de ellos porque tú también eres Galileo. No conozco a ese hombre del que hablas, dijo Pedro, y comenzó a decir imprecaciones y a jurar. Una anécdota, más bien una piadosa tradición, cuenta que San Pedro, todos los días, al oír cantar un gallo, se echaba a llorar, porque se acordaba de sus negaciones durante la pasión de Cristo, y que las lágrimas habían marcado surcos en sus mejillas, y que por cada negación solía exclamar: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. No sabemos si esta tradición es cierta o no, pero realmente, nosotros ahora es difícil que oigamos cantar un gallo, ¿verdad? Pero si vives en una población más rural, como ante entonces, pues era normal oír cantar el gallo. Aquel hombre que se atrevía a sacar la espada y a cortar la oreja de Malco, pues ha negado al Señor. Y está negando también el sentido hondo de su existencia, ser apóstol de Cristo, ser testigo de la vida de Cristo, confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Yo se lo decía ayer a algunos muchachos que hoy se van a confirmar o van a ser confirmados. Se lo decía: vas a ser apóstol de Cristo. Su vida honrada, su vocación de apóstol, las esperanzas que Dios había depositado en él, su pasado, su futuro, todo se viene abajo. Todo. ¿Cómo es posible que diga que no conozco a ese hombre? Unos años antes, un milagro orado por Jesús había tenido para él un significado especial y profundo, al ver la pesca milagrosa, la primera. Pedro comprendió todo
se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pobre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él. Parece como si en un momento lo hubiera visto todo claro. También nosotros hemos seguido a Cristo y también hubo un momento en el que vimos claramente la vocación. Y eso nos movió a seguir a Cristo. La santidad de Cristo y su condición de hombre pecador. Lo negro se percibe en contraste con lo blanco, la oscuridad con la luz, el pecado con la santidad. Y entonces, mientras sus labios decían que por sus pecados se siente indigno de estar junto al Señor, sus ojos y toda su actitud le pedían no separarse nunca de Él. Aquel fue el día más feliz de su vida. Y ahí comenzó todo. No temas, desde ahora serán hombres los que has de pescar. Y ellos, sacando las barcas a tierra, dejadas todas las cosas, le siguieron. Lo relatan los evangelios. La vida de Pedro en esos 3 años siguiendo a Cristo tuvo un objetivo claro: amar a Cristo y ser pescador de hombres. Él fue uno de los que fueron de 2 en 2 predicando y haciendo milagros. Él fue recorriendo unos pasos sobre las olas porque el Señor le llamaba. Y aquel hombre se viene abajo todo, pero se derrumba por fragilidad y por dejarse llevar del miedo y de los respetos humanos. El pecado, la infidelidad, en mayor o menor grado, es siempre negación de Cristo. Negación de Cristo, y no solamente negación de Cristo, sino negación de todo lo noble que hay en su vida, de sus ideales. Se viene abajo. El pecado es esa la gran ruina del hombre. Por eso hemos de luchar con esfuerzo, ayudados siempre por ti, Señor, por la gracia, para evitar todo pecado grave, los de malicia, los de fragilidad o los de ignorancia culpable. Y también los pecados veniales deliberados, ¿verdad? Como recordaba el beato Álvaro del Portillo, puede ser que no le demos importancia, y es clavar esas espinas en la cabeza de Cristo. Cuentan que Oscar Wilde iba un día paseando tranquilamente por la calle y un amigo que se cruzó con él le preguntó: pero hombre, ¿a dónde vas? Y él le contestó: estoy huyendo de la tentación. El amigo subrayó: tan despacio. Y el otro ya explicó: es que quiero que me alcance. Pues eso es lo que no podemos nosotros querer, que nos alcance la tentación. Decir que no, pero a la vez decir que sí. Dejarnos como, pues más o menos, llevar, como el coqueteo con la tentación. Cuando uno resbala y empieza a patinar, lo más probable es que se dé de narices contra el suelo. ¿Y cuántas veces acaba cayendo porque se empezó sin querer evitarlo? Por lo menos sin querer de verdad evitarlo. Ese juguetear. Señor, te pedimos que seamos, pues, contundentes, ¿no? Que seamos claros, que de verdad cuando nos venga esa tentación y esta otra, que además tantas veces, Señor, las conocemos, sabemos por dónde pueden venir y cuándo van a venir, y además, por decirlo así, lo notamos en nosotros mismos, que estamos más débiles, entre comillas, o más flojos. Pues que sepamos cortar, alejarnos rápidamente, no despacito. Que sepamos poner los medios.
Y de luego que nuestros errores no nos desalienten jamás si nos comportamos con humildad. Leyendo esta carta de San José María, nuestro Padre, la Videns Eos, empieza así efectivamente. Empieza con esa debilidad, pero a la vez con ese apoyo claro en la humildad. En la humildad. Un sincero arrepentimiento es siempre la ocasión de un encuentro de nuevo con el Señor. Y de ahí se derivan, pues, consecuencias para nuestra vida interior. Señor, si pecamos, hemos de volver a ti cuantas veces sea preciso, sin angustiarnos, pero sí con dolor. Hablando con unos padres de primera comunión, aunque se referían a la primera confesión de su hijo, me decían, nuestro hijo es el que fue el último a confesarse con usted. Yo sé quién era, pero claro, no manifesté ninguna reconocimiento. Y dice, sí, estaba muy emocionado. Dice, bueno, pues no era el único que tenía los ojos un poco llenos de lágrimas, ¿no? Pero sí, el niño estaba como emocionado, ¿no? Pues no creo que fuese por sus pecados, era por los nervios. Y porque se ponen nerviosillos y tal. Bueno. Chevreut, en su libro Simón Pedro, dice, Pedro invirtió 1 hora para caer, pero en 1 minuto se levanta y subirá más alto de lo que estaba antes de su caída. Pues sí, Señor, tú sabes bien, nosotros no, pero tú sabes bien que el cielo está lleno de grandes pecadores que supieron arrepentirse. En cambio, qué tristes son los grandes apóstoles, que no se arrepienten y se hunden. Jesús nos recibe siempre y se alegra cuando recomenzamos el camino que hayamos abandonado, quizá en cosas pequeñas, quizá en esas cosas pequeñas. Hemos de agradecerle mucho a San José María que nos enseñara, desde que llegamos a la obra, pues nos enseñara el valor de las cosas pequeñas, que no es escrúpulo, que no es manía, sino que es darnos cuenta de la importancia de las cosas pequeñas. Esas cosas pequeñas que son tan importantes en cualquier amor. Pensaba en los detalles pequeños que tienen que cuidar, pues, en el matrimonio, en la familia. Pues igual, en cualquier camino, hay que valorar las cosas pequeñas. El Señor, que es maltratado y llevado por aquellos lugares, se volvió y miró a Pedro. Sus miradas se cruzaron. Pedro hubiera querido bajar la cabeza, pero no pudo apartar su mirada de aquel que acababa de negar. Esto lo va narrando Chevreut. Conoce muy bien las miradas del Salvador. No pudo resistir a la autoridad y al encanto de esa mirada que suscitó su vocación. Esa mirada tan cariñosa del Maestro aquel día en que, mirando a sus discípulos, afirmó: «He aquí a mis hermanos, hermanas y madre». Aquella mirada que le hizo temblar cuando él, Simón, quiso apartar la cruz del camino del Señor. Y la compasiva mirada con que acogió al joven tan poco desprendido para seguirle. Y la mirada anegada de lágrimas ante el sepulcro de Lázaro. Conoce las miradas del Salvador. Y añade Chevreut, y sin embargo nunca jamás contempló en el rostro del Señor la expresión que descubre en él en aquel momento. Aquellos ojos impregnados de tristeza, pero sin severidad. Mirada de reconvención
sin duda, pero que al mismo tiempo quiere ser suplicante y parece decirle: Simón, yo he rogado por ti. Su mirada solo se detuvo un instante sobre él. Jesús fue empujado violentamente por los soldados, pero Pedro la sigue viendo. Como te decía al principio, esa piadosa tradición, cada vez que oye, pues eso, cantar al gallo. Nosotros tantas veces hemos sentido sobre nosotros la mirada de Cristo, la mirada del Maestro, esa mirada indulgente sobre la llaga profunda de nuestra culpa. Aquel hombre comprendió la gravedad de su pecado y el cumplimiento de la profecía del Señor respecto a su traición. Antes de que cante el gallo hoy, me habrán negado 3 veces. Salió fuera y lloró amargamente. También nuestro Padre me explicaba que nosotros podemos llorar y no pasa nada por llorar, por lo menos llorar en nuestro corazón. Llorar amargamente porque sabía amar. Y dice San Agustín, era confesar su culpa. Lloró amargamente porque sabía amar, y bien pronto las dulzuras del amor reemplazaron en él a las amarguras del dolor. Y lo que también nosotros sepamos dolernos. Esto que rezamos tantas veces después del examen de conciencia, antes de confesarnos. Mostramos dolor de los pecados y propósito de la enmienda en el Señor mío, Jesucristo. Saberse mirado por el Señor impidió que Pedro llegara a la desesperanza, que no huyamos nunca de la mirada de Cristo, que no bajemos la cabeza, que comprendamos que el Señor nos está alentando, que nos comprende y que nos perdona, con esa parábola del hijo pródigo. En la vida de Pedro vemos nuestra propia vida, dice San José María en Camino, dolor de amor, porque Él es bueno, porque es tu amigo que dio por ti su vida, porque todo lo bueno que tiene es suyo, porque le has ofendido tanto, porque te ha perdonado Él a ti. Llora, hijo mío, de dolor de amor. A veces nos podemos acostumbrar al sacramento de la penitencia y no tener en manifestar claramente ese dolor de los pecados y ese propósito de la enmienda, aunque sean pues en cosas que no son pecados mortales, pero tenemos que tener esa contrición que da al alma esa fortaleza, porque devuelve la esperanza, porque hace que el cristiano se olvide de sí mismo y se acerque de nuevo a Dios en un acto de amor más profundo. La contrición aquilata la vida interior. Siempre San José María nos dio ejemplo de esto, de esa contrición, de ese dolor por los pecados, y que los que le oían podían pensar, pero qué pecados puede haber cometido este hombre, ¿no? Si para lo que estamos aquí con él lo consideramos un santo, pero a él le dolían ni por escrúpulo ni por hacer teatro, ¿no? Sino por la realidad. Como decía el profeta Isaías, mis miradas se posan sobre los humildes y sobre los de corazón contrito. Cristo no tendrá inconveniente en edificar su iglesia sobre un hombre que ha caído, y que ha caído tan clamorosamente.
Dios, nuestro Señor, cuenta con los instrumentos débiles. Somos siervos inútiles. Pero el Señor cuenta con nosotros. Muy probablemente Pedro, después de las negaciones y de su arrepentimiento, iría a buscar a la Virgen. También nosotros lo hacemos, conscientes de nuestras debilidades. San Juan Crisóstomo tenía un modo muy gráfico de explicar cómo el demonio andaba siempre al acecho. Decía que si en una mesa hay varias personas que están comiendo y de tiempo en tiempo una de ellas arroja, pues no sé, cosa que se podía hacer antes, por allá, ¿no? Pues un bocado a un perro, aunque también alguna vez lo he visto, pero bueno, pues un hueso o lo que sea, este perro ya no pierde de vista a quien se lo proporciona, en tanto que se aparta de los que no le dan nada. Y añadía, así se conduce Él con nosotros. Está constantemente observándonos y espera que le dejemos caer algo, pues una palabra reprensible, una obra mala, y tanto mayor es su atención, cuanto mayores y más numerosos pecados cometemos. Al contrario, si somos cuidadosos, pues en nuestro modo de hablar, en nuestra conducta, si nada le dejamos caer, nos abandona y cesa de inquietarnos. Esto lo narra Julio Eugui en sus libros de anécdotas y virtudes, y añade unas palabras del cura de Ars. Nos dice San Agustín para consolarnos que el demonio es un gran perro encadenado, que acosa, que mete mucho ruido, pero que solamente muerde a quienes se le acercan demasiado. Pues no dejemos caer nada de la mesa al perro que ronda alrededor de nosotros, que no dejemos caer lo que nos acosa, porque en la medida en que, aunque sea, como para decir así, para que nos deje tranquilo, le damos un trocito de algo pequeño, pues al contrario, no nos dejará tranquilo, nos estará más pendiente, estará más atento, para ver si cae algo más. Señor, que manifestemos nuestra contrición, nuestro manifiesto arrepentimiento. Te decía antes de la confesión, pero también pues en el examen de conciencia por las noches, antes de concretar un propósito para el día siguiente. Además de una gran fortaleza, la verdadera contrición da al alma una particular alegría y dispone para ser eficaces entre los demás. El Maestro, dice San José María en el Vía Crucis, pasa una y otra vez muy cerca de nosotros. Nos mira. Y si le miras, si le escuchas, si no le rechazas, Él te enseñará cómo dar sentido sobrenatural a todas tus acciones. Y entonces tú también sembrarás donde te encuentres consuelo y paz y alegría. Señor, te pedimos mirarte. También en nuestro rato de oración, que seamos capaces de sentirnos mirados por ti y de mirarte a la cara. Porque al mirarte a ti, vamos repasando lo que hacemos en ese día o lo que vamos a hacer. Y al mirarte a ti, vemos todos esos hechos, todos esos momentos con tu mirada. Y habrá momentos de pedir perdón, y habrá momentos de dar gracias, y habrá momentos de sentirnos pues animados, empujados por ti, pues para acercarnos a esa persona o a aquella otra, para ayudarle. También sobre Judas recaería la mirada del Señor. Amigo,
le dijo Cristo en el huerto de los olivos: ¿a qué has venido aquí? Y aquel hombre no se arrepintió. Más tarde sí, pero cayó en la desesperación. Viendo a Jesús sentenciado, devolvió las 30 monedas de plata que había recibido. Los dos traicionaron a Jesús, Pedro y Judas. Los dos se arrepintieron, pero Pedro no abandonó al Señor. Judas se cayó en ese abatimiento, en ese desánimo, y se ahorcó. No basta el arrepentimiento, ¿eh? No basta el simple arrepentimiento humano, porque tantas veces el arrepentimiento humano produce angustia, amargura y desesperación. Lo vemos en tantas personas que abandonan la lucha porque piensan que no pueden. Y evidentemente no podemos, con nuestras fuerzas no podemos. Pero con el Señor sí. Judas se queda solo, pero en cambio se vuelve a los demás. Vuelve a los demás. ¿Cómo entraría, pues no sé, en el cenáculo, mientras que esperaban la resurrección de Cristo junto a María? ¿Cómo entraría Pedro en el cenáculo? Pues con la cabeza baja, ¿no? Y arrastrando los pies. Y todos pues estaban igual, pero él sabía por qué estaba así. Y estoy seguro que al ver a la Virgen se lo contaría. Se lo contaría. Posiblemente Juan había sido testigo también, con lo cual él sabía que Juan lo sabría. Decimos en el Vía Crucis de San José María: a ti que te desmoralizas, te repetiré una cosa muy consoladora. Al que hace lo que puede, Dios no le niega su gracia. Nuestro Señor es Padre. Y si un hijo le dice en la quietud de su corazón: Padre mío del cielo, aquí estoy yo, ayúdame, si acude a la Madre de Dios, que es Madre nuestra, sale adelante. Por eso, al hacer el examen de conciencia al acabar el día, al preparar la confesión, que también invoquemos a la Virgen Santísima. El sacerdote, cuando imparte la absolución, invoca a la Virgen y a todos los santos. Y ahí recuerdo también pues a esos santos que tenemos en la familia, ¿verdad? Pues a nuestro padre, al Beato Álvaro, a la Beata Guadalupe, para que nos ayuden a todos, pero especialmente a la Virgen Santísima. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esa meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.